Acá hay un ejemplo de clase bicicleta con sus métodos. Y acá tenemos un ejemplo de, o sea, cuando nosotros trabajamos con objetos, básicamente tenemos distintas etapas por las que pasamos. Una es el diseño, que en esa parte, después lo van a ver con diagramas UML, etcétera. Uno empieza a pensar qué cosas necesita, qué cosas tiene que poner, qué métodos va a necesitar, qué atributos debería figurar, etcétera. Después viene la parte de implementación, que en el ejemplo de la bicicleta es cuando crean la clase bicicleta y escriben los métodos para que alguien lo use, pero todavía nadie lo usó, en este momento todavía nadie creó ningún objeto de tipo bicicleta, porque uno lo está definiendo. Cuando termina de escribir la clase bicicleta, alguien, que puede ser la misma persona, va a decir, bueno, ahora voy a crear un objeto. En ese momento pasa a ser el usuario de la clase, ¿sí? O decimos el cliente de la clase, ¿no? Entonces, cuando hacemos new bicicleta, estamos creando un objeto de tipo bicicleta y lo estamos usando, que puede ser en la parte del main, en otro objeto, no interesa. Y ahí usamos los métodos. Los atributos y métodos estáticos. Los atributos estáticos serían variables, pensémoslo, o datos que no son del objeto en sí, sino que son, decimos, que pertenecen a la clase. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros cuando, no sé, supongan que tienen un hijo. Dicen, bueno, tengo un hijo, puedo elegir el nombre que le voy a poner. Puedo elegir si le voy a cortar el pelo, si no le voy a cortar el pelo, etcétera. Pero lo que no puedo elegir es el número de DNI que le voy a poner. O sea, no le puedo poner el número de DNI que se me antoje, sino que el DNI que va a figurar va a ser el correlativo al último DNI que le dieron a alguna persona, va a ser uno más. Entonces, si bien cada persona tiene DNI distintos, uno no los puede elegir. Entonces, ese número de DNI siguiente, que es el que le van a dar a una persona, va a ser un atributo de la clase, no de un objeto en sí. Entonces, la clase es la que tiene que manejar ese atributo y decimos que va a ser un atributo de tipo estático. Y para manejar los atributos, o sea, como los atributos dijimos van a ser privados, ¿cómo accedo a esos atributos? Mediante métodos. Pero los métodos que van a acceder a atributos que son de tipo estáticos tienen que ser estáticos. Bueno, simplemente se le agrega la palabra static y son atributos o métodos estáticos. ¿Qué significa la sobrecarga de métodos? Es cuando hay dos métodos o más que tienen el mismo nombre pero difieren en sus parámetros. ¿Qué quiere decir que difieren en sus parámetros? Que difieren en la cantidad o en el tipo o en ambas cosas, ¿sí? Entonces acá vemos un ejemplo en donde tenemos un atributo, no importa la clase comparador, no le presten demasiada atención. Miren los métodos que sacan el mínimo.
el de arriba saca el mínimo de dos números enteros. En cambio, el de abajo saca el mínimo de tres números enteros. Si bien se llama exactamente igual, tiene un parámetro más. Entonces cuando yo llame a este método mínimo, si le paso dos enteros va a llamar al de arriba y si le paso tres va a llamar al de abajo. Acá hay un ejemplo que en int le asigna el mínimo de A y B, o sea que va a llamar al método que está definido arriba. En cambio en el int e va a llamar al de abajo, porque tiene tres enteros. Acá tenemos otro ejemplo que no difiere en la cantidad de parámetros, sino en el tipo. Cuando llame a sumar pasándole dos enteros, va a llamar al sumar que está definido arriba, y cuando llame con dos números de tipo double, va a llamar al de abajo. Y ahí está el ejemplo del llamado.